Presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó a su sucesora o sucesor revisar las contraprestaciones de los concesionarios de aeropuertos para ver si estos cumplen y son buen negocio para la nación. Vamos a platicar con Andrés Remis. Él es experto en Derecho Aeronáutico y Aeroportuario de Santa Marina y Esteta. Andrés, ¿cómo te va? Buenas tardes. Querido Darío, muy buenas tardes. Un gusto saludarte como siempre a ti y a todo tu auditorio. ¿Qué opinión tienes de lo que se está haciendo con la administración de varios aeropuertos del país? Unos se asignaron a la Secretaría de Marina, otros a la Secretaría de la Defensa y otros menos, los menos, se están empezando a abrir al capital privado. Correcto, Darío. Bueno, fíjate, en primer lugar me parece que vale la pena hacer la precisión que en realidad los aeropuertos no están siendo tomados ni por la Secretaría de Marina ni por la Defensa, sino más bien las comandancias de los aeropuertos están siendo ahora dirigidas a lo mejor por militares o exmilitares, en conjunto con la aduana, la Guardia Nacional, y en ese orden de ideas, bueno, se ha ido trabajando con las autoridades aeronáuticas. Y respecto de los aeropuertos en sí, Darío, pues el día de hoy se hizo o se viene anunciando con la inauguración del vuelo de una aerolínea doméstica aquí en México a Puerto Escondido, una ruta entre Monterrey y Puerto Escondido, que viene una inversión importante tanto de capital privado como de capital público al aeropuerto para la modernización de la infraestructura aeroportuaria de Puerto Escondido. Y a mí me parece, Darío, que es de suma importancia este anuncio en donde vemos en la administración pública y sobre todo en materia de infraestructura aeroportuaria, que se están trabajando de la mano el sector privado y el sector público, precisamente para lograr beneficios que van a ser palpables, ¿no? Por un lado, la inversión privada con capital y a lo mejor un financiamiento donde no necesariamente está involucrado la deuda pública, lo cual ayuda a las finanzas, desde luego, del Estado mexicano, pero también con la participación del Estado mexicano precisamente para supervisar los estándares y el desarrollo aeroportuario, ¿no? Claro. Andrés, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Andrés, Rogelio, ¿cómo estás? Buenas tardes, un buenas gusto tardes. saludarte. Parecería que el comentario del presidente va más dirigido a los grupos aeroportuarios, a OMA, a SUR, a GAP, que siempre han sido cuestionados por los eh, dividendos que se aplican para sus accionistas y donde pues parecería que el gobierno quiere tomar parte también de esas jugosas ganancias. Mira, Rogelio, la verdad es que los grupos aeroportuarios en México han tenido muchísimo éxito, tanto OMA como Azur como GAP. Eh, Recordemos que los grandes aeropuertos de México, además del AICM y el AIFA, como lo es en Cancún, como lo son Monterrey, Tijuana, Guadalajara, Toluca inclusive, pues son operados precisamente por cada uno de estos grupos aeroportuarios y con resultados francamente buenos, ¿no? Sobre todo, y creo que vale la pena hacer el comentario aquí en materia de infraestructura aeroportuaria. Me parece, por ejemplo, que el aeropuerto de Cancún es un claro ejemplo en donde la infraestructura en la última década o década y media ha sido desarrollada exponencialmente, en donde en el aeropuerto de Monterrey al día de hoy tenemos una terminal nueva, la Terminal B, que abrió igual en la última década, y en el aeropuerto de Guadalajara se empiezan a iniciar procesos que no necesariamente tienen que ver con una terminal aérea nueva, sino con la ampliación de la infraestructura aeroportuaria en materia de pistas y calles de rodaje. Entonces, a mí me parece que en la medida en la que estos grupos aeroportuarios inviertan en infraestructura aeroportuaria con las autorizaciones correspondientes del Estado mexicano y estos beneficien a los pasajeros, pues me parece que se detonan y forman parte del catalizador del desarrollo de la región, ¿no? Tanto de la región del sureste como la de la región centro y la región norte del país. Que el gobierno mexicano a lo mejor quiera tener algún involucramiento, pues no lo veo mal, sino más bien habrá que tener cuidado y revisar con qué figuras o a través de qué mecanismos se realizan estas intervenciones por parte del gobierno mexicano, siempre que sean precisamente para confirmar que se están siguiendo las regulaciones en materias aeroportuarias y aeronáuticas y desde luego que se brinde total seguridad jurídica respecto de eso. Entonces habrá que ver a través de qué mecanismo jurídico, desde luego con apego a la ley, el Estado mexicano interviene, ¿no? Por ejemplo, hablemos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Benito Juárez, que encaja perfectamente en esto último que nos estás diciendo. Andrés, hay ahí pues un proceso de transición
hacia la Secretaría de la Marina y una liberación del TUA que al menos en los últimos 5 años, casi 5 años, sí, más de 5 años de hecho, se venía destinando al pago de los bonos del aeropuerto que ya no se construyó, estos famosos MEXCAT. Ahí se supone que se va a liberar el TUA para que el gobierno invierta en lo que sería pues una remodelación integral del ICM. Totalmente de acuerdo, Darío. Como lo comentaba, habrá que ver mediante qué figuras o a través de qué mecanismos el gobierno mexicano hace uso de estas TUAs que estaban, como tú bien lo mencionabas, destinadas y siguen destinadas al día de hoy al pago de los bonos relacionados con el aeropuerto que ya no se construyó en Texcoco. Y bueno, pues ojalá el gobierno efectivamente cree un marco jurídico y un andamiaje legal que funcione tanto para remodelar la infraestructura aeroportuaria del ICM, que beneficie a los pasajeros, que beneficie la carga, catalice el aeropuerto con un mejoramiento en materia aeroportuaria, pero que también tenga sentido desde el punto de vista de finanzas públicas, ¿no? En donde no nada más la inversión o la deuda, más bien la deuda pública se incremente, sino que tenga sentido hacerlo a través del mecanismo que el Estado mexicano determine para esos efectos. Claro. Estamos hablando de inversiones que tendrían que ser cuantiosas para la ICM, Andrés. Pues probablemente sí lo sean, Rogelio, como en cualquier aeropuerto. Ahora sí que no estamos hablando de cualquier infraestructura de transporte, estamos hablando de infraestructura aeroportuaria que requiere una cantidad de servicios que inclusive están regulados desde luego en la ley de aeropuertos en México, que requieren funcionalidad, requieren un tema de operacional, requieren temas que involucren servicios, como lo hemos comentado en estos espacios, migratorios, aduanales, que requieren servicios de combustible, de habituallamiento, en fin, desde luego la inversión será considerable, pero claro, me parece que hay que celebrar que efectivamente existe el ánimo y la voluntad de intervenir el aeropuerto actual, el ICM, para remodelarlo e, insisto, eficientar la infraestructura aeroportuaria que tanto hace falta. ¿El aeropuerto de Toluca sería contemplado dentro de este mismo esquema? Muy buena pregunta, Darío. Me parece que hay que analizar con más detalle, habrá que ver en próximos días cuál es el propósito del Estado mexicano y de qué manera se va a hacer la inversión en este sentido para que haya congruencia con el llamado el plan aeroportuario metropolitano, en donde está incluido el ICM, Toluca y desde luego el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El aeropuerto de Toluca tiene su propia concesión. Como lo hemos visto en el último año, se han incrementado, por lo menos han aumentado las frecuencias de los vuelos en comparación con la última década. Y bueno, habrá que ver de qué manera se utiliza el aeropuerto de Toluca. Por ejemplo, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, después del decreto emitido por el gobierno federal, en donde se restringían las operaciones exclusivamente de carga aérea en el ICM, pues en realidad este decreto no indicaba que las operaciones necesariamente se tenían que mover al AIFA. Sin embargo, las aerolíneas cargueras, tanto nacionales como internacionales, optaron, probablemente por la cercanía del aeropuerto, a trasladar sus operaciones de carga al AIFA, ¿no? Andrés Remis, experto en Derecho Aeronáutico y Aeroportuario de Santa Marina y Asteta, muchísimas gracias por la entrevista. Muchas gracias, Darío. Esperamos que podamos volver a platicar pronto para ver cómo se van desarrollando todas estas materias y acciones que hemos venido No, platicando. hombre, Un saludo para ti. hay muchísimos temas. Luego hablamos de lo de Mexicana, luego hablamos, si quieres, lo de la categoría 1, que nomás no llega. Muchísimos temas. Gracias, Andrés. Total. Gracias a ti, Darío. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Otro para ti.